que hablar de eso. Don Carlos Roñoni, viceministro de Desarrollo Agropecuario, está con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo está Flor? Sudando, ya yo estoy sudando a esta hora. Viceministro, ¿cuál es la película que nos puede plantear hoy? ¿El problema está resuelto, no está resuelto? ¿Llegaron a acuerdos, no llegaron a acuerdos? Porque yo todavía me acosté anoche y todavía no entendía lo que estaba pasando. Bueno, Gonzalo, también no te había saludado. Ayer a las 9 de la noche firmamos un acta de entendimiento en el cual el vicepresidente Carrizo establece, luego de una última e intensa ronda de negociaciones, el precio del galón de combustible en 3.25. Y aprovecho que estoy al aire, antes estuve en otro programa y metí la pata, el precio de 3.25 se aplicará a partir de hoy a las 3 de la tarde. Hoy hay una sesión del Consejo de Gabinete temprano para hacer el presidente Cortizo aprobar las resoluciones y hoy a las 3 debemos tener... Espérese, pero ¿cuál fue la metida de pata, viceministro? No entiendo. No, es que hoy dije que era mañana y como los ánimos andan... Es hoy, es hoy. Ah, que es hoy. Ah, es hoy, es hoy, sí, perdón. Sí, antes dije que era mañana a las 3 de la tarde y es hoy a las 3 de la tarde. Y ya entonces, viceministro, ya no hay que registrarse para poder ir a la estación de combustible y llenar el tanque de gasolina. ¿Cómo es la cosa ahora? No, es otro sistema, es una estabilización general que fue lo que logró ayer alcanzar el acuerdo con Anadepo y luego, además, sí, pero bueno, contestándote, Flor, es otro sistema, es una estabilización general a 3.25 el galón de combustible y no va a hacer falta el registro. No va a hacer falta. Ah, porque eso también fue tema de los manifestantes, ¿no? De las protestas, lo del registro. Sí, a nosotros nos parece que es una forma correcta de llevar un control y sobre todo mantenerlo en forma transparente. No, pero Flor está en contra porque ella dice que ya no quiere por qué registrarse porque tiene que estar dando su información. Si la información la tiene el Estado igual. Cuando yo dije eso. Usted dijo que no se quería registrar. Yo lo que le dije y que se lo dije aquí al señor Luis Oliva, creo que fue que entrevistamos la semana pasada, era que si ya el combustible a ese precio era abierto para todo el mundo, yo podía llenar mis 10, 20 carros que tenga todo el día si me da la gana, entonces, ¿para qué hacer un registro? Es lo pero que la respuesta yo, pero él explicó por qué. Oliva me pareció razonable. Exacto, pero eso fue lo que yo dije, deje de estar inventando. Ustedes seguían en contra y no fue a coger gasolina porque no se registró. No, ya yo eché, pero a 3.95, lástima. Solidaria. Sí. Solidaria, gasolina solidaria. Viceministro Roñoni, hace un momento yo le decía a los oyentes que dentro del listado de peticiones de los manifestantes está aumentar el número de productos en el control de precios. Y yo, que he escuchado a varias personas expertas diciendo que eso no es buena la medida porque los productores, sobre todo los nacionales, van a decir, si a mí sacar cebolla me cuesta tanto, ¿cómo la voy a vender por debajo de lo que me cuesta? ¿Cómo van a hacer con eso? Bueno, esa era la propuesta original. Nosotros establecimos una mesa de la canasta básica el día sábado en la noche y ayer estuvimos trabajando. Y era parte de mi argumento, porque los que conforman la mesa son productores. Y yo les dije con toda sinceridad que ellos con ese planteamiento se iban a echar en contra del sector, porque lo que nos han pedido, el clamor del sector agropecuario desde que llegamos a gobierno es salirnos, alejarnos del control de precios. Lo que se hizo ayer fue con el acompañamiento del Ministerio de Comercio y de Acodeco, fue plantear alternativas que no tienen que ver con el control de precios. Uno de los temas que lo hemos hablado nosotros en este programa es que haya más
oportunidad para el productor de colocar directamente el producto a través de las ferias que se realizan, de Merca Panamá, en fin, ponerles un punto de venta y que lo hagan directamente. A mí me preocupa el control de precios y ayer se lo manifesté porque nadie compra huevos para vender huevos. Nadie va a perder porque el Estado ha hecho una resolución en la cual ponemos un precio fantásticamente bueno en papel, pero yo no voy a producir leche si voy a perder dinero y nadie va a vender algo que no le signifique una ganancia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta medida y sobre todo en el sector agropecuario. Nosotros acabamos de sacar productos como la cebolla y la papa y la instrucción que tenemos y compartimos plenamente es no volver al control de precios. ¿Cómo podemos mejorar el costo en general? Bueno, la medida más importante la acabamos de tomar anoche, poniendo el combustible que al final es de aplicación horizontal. El combustible está en 3.25 y el registro y otras cosas que quizás impedían algunos, en el caso, por ejemplo, nuestro, el sector agropecuario, algunos propietarios de maquinaria agrícola y demás, que se les complicaba el registro, ya nos estamos liberando de eso con el riego y por eso Oliva y el resto del equipo económico y también informático va a estar revisando el consumo porque todo tiene límite, pero Claro. concretamente esa medida debe y va a ayudar a partir de hoy a que el costo de la canasta básica Entonces, se viceministro, rebaje. pregunta de rigor. Uno, fíjese con qué tranquilidad usted ha explicado por qué el control de precios no es bueno, sobre todo para el productor, es bueno para el consumidor, pero para el productor, que es el que tiene que sacar el producto, dice, no es que yo no te puedo vender eso a ese precio porque a mí me cuesta más sacar el producto. Pero, Ok. pero ojo, profesor, a veces no es tan bueno para el consumidor, Por la calidad del producto, me imagino. no por la oferta, porque estamos pegándole a la oferta. Y eso es uno de los trabajos que hace Acodeco, que ve que si alguien gana más en un envase de 1 litro que el de medio litro que está regulado, ya sabemos lo que pasa. Lo que pasa. Eso es Ahora, la pregunta es, si esta explicación los dirigentes, sobre todo los educadores allá en la mesa de Veragua, se la dieron a ellos y si ellos la entendieron. Mire, nosotros hemos tenido un diálogo intenso y debo decirle que hubo consenso apenas planteamos el tema, sobre todo en los productos alimenticios. La canasta básica, el promedio anda más o menos en 280 balboas de alimentos, pero también nos aclaraban, y eso fue un aporte de ellos, que bueno, nosotros no solo tenemos que alimentarnos, tenemos que asearnos, tenemos artículos de higiene, papel higiénico, toalla sanitaria, pasta de dientes. Hay otros artículos que tienen que ver con una, digamos, con una canasta ampliada y estamos revisando todos esos artículos para poder lograr el objetivo que todos tenemos y es poder ofrecer, sobre todo a los que menos tienen, un costo de la alimentación más barato del que estábamos llevando y también de esos otros artículos. Pero tenemos que buscar fórmulas entre todos que, por ejemplo, el IMA. El IMA es una gran herramienta, una gran institución que se creó por el general Torrijos para promover el producto nacional. Y el IMA, por ejemplo, compra a precio de mercado, así que si me compra al precio de mercado yo vendo, pero ellos venden subsidiado. Tampoco lo regalan, sino que en las tiendas y en la feria. Entonces, esa es una herramienta que ayer planteamos en la mesa que ayuda definitivamente a lograr ese objetivo de, en este caso, de poner alimentos a disposición de los consumidores a un buen precio. El reto que tenemos nosotros es seguir abriendo las tiendas de Lima en provincia y seguir con las ferias que se hacen los fines de semana, sobre todo.
este es un trabajo que tenemos que hacer y además la feria le da la oportunidad al productor de vender directamente, sin intermediario, sin tener que venderle siquiera al gobierno, sino que va directo y coloca su producto, le pagan de inmediato y se va para la casa con el producto de la venta. Ese es otro de los mecanismos. El otro tema que tiene que ver con la producción es el alto costo de los fertilizantes. Ya nosotros tenemos una excepción, la vez pasada lo comentaba, en la cual no estamos pidiendo registro de fertilizantes para importar a Panamá. Y esto lo que ha buscado, esa es una medida que se tomó en mayo, lo que ha perseguido es que los productores asociados en cooperativas y en asociaciones, al igual que la empresa privada, pueda traer producto que no tenía registro, por lo tanto se iba a hacer producto de esa burocracia, se iba a hacer imposible importarlo en estos momentos que tanto lo necesitamos. El Lima también tiene la potestad de comprar y vender. Se vende a descuento, pero se vende y hay que pagarlo de inmediato. A mí esa fórmula me gusta porque estamos ayudando sin regalar. Claro. A ver, viceministro, a mí lo que me llama la atención es el futuro del país. A mí me preocupa mucho el tema económico y lo que significa el hecho del congelamiento de precios, al igual que el profesor. Pero más allá de eso, vemos que las calles, en este momento, el Suntrax tiene trancada parte de la ciudad de Panamá. Vemos en los supermercados un desabastecimiento de hortalizas, legumbres, frutas, por los paros en el interior. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno para que el Suntrax no colapse la ciudad todos los días y se vuelva ya el cotidianismo natural de la ciudad de Panamá, que no debería ser, para que el desabastecimiento de legumbres, de frutas, de hortalizas no siga creciendo. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a ceder ante todas las peticiones? ¿Pondrá mano dura en algunos aspectos, sobre todo con el cierre de calles? ¿Qué va a hacer? Bueno, nosotros, Gonzalo, hemos recibido innumerables comunicados, tanto de asociaciones de productores como de comerciantes, exigiéndole al gobierno que mantenga el libre tránsito por la vía. Como sabemos, es un derecho y un deber del Estado garantizar el libre tránsito. Sin embargo, antes de llegar a tener que despejar una vía o lo que fuere, nosotros hemos privilegiado el diálogo, un diálogo sincero, honesto, intenso, como el que dio el resultado del acuerdo ayer. No podemos ser tan inocentes como para pensar que no hay intenciones políticas, personales, ideológicas detrás de algunas de las manifestaciones, sobre todo las que causan sobresaltos en el tránsito. A nosotros ayer nos estaban pidiendo los productores, sobre todo de Azuero, de Veraguas, donde estoy ahora mismo, y en Chiriquí, de garantizar el libre tránsito. Yo siento que luego de 2 semanas que hemos tenido de intensas negociaciones y de bloqueos en las calles, ya es hora de que volvamos a la normalidad, y aquellos que insisten con causar el caos, bueno, los estamentos de seguridad van a tener que despejar la vía. Eso es un clamor popular ahora mismo. Vimos cómo estamos afectando a los pequeños productores, inclusive atentando contra la vida de pacientes que están en los hospitales y necesitaban oxígeno. En Chiriquí nos reportaban que estaba haciendo falta ya muy pronto la llegada de oxígeno, de combustible. Entonces, al final, es una actitud que perjudica a todos. No sé a quién beneficia, honestamente. Tampoco puedo entender yo una mente macabra, perversa, que esté fomentando y patrocinando este tipo de desasosiego. Ustedes hablaban antes de la responsabilidad de los dirigentes. Lo que se dio aquí en Veraguas el lunes pasado, que hubo una turba. La turba no piensa, la turba está sedienta de violencia. Vimos cómo agredieron a
a la ministra de Educación, a Maruja, al ministro de Comercio también y al ministro José Alejandro Valderrama también tuvo que ser escoltado fuera de ese edificio. Hay que tener mucha responsabilidad, no solo los funcionarios de gobierno, sino los dirigentes en transmitir lo más preciso posible la información y evitar que se desborden las pasiones. Viceministro, ¿y qué pasó con los otros temas? Porque sabemos que la bandera inicial era el tema del combustible y bueno, ya vimos lo que pasó ayer en esa mesa en Veraguas, los acuerdos a los que llegaron. ¿Qué pasó con los otros temas? Sobre todo el tema de la utilización de los recursos del Estado, el tema de la corrupción, los medicamentos, las botellas en el gobierno, aunque obviamente los funcionarios de gobierno dicen que eso no ocurre, que no hay botellas dentro de las instituciones del Estado. ¿Qué pasó con esos otros temas? ¿Se quedaron ahí aplazados? Mire, en materia esa en el gobierno hay funcionarios, compañeros que trabajamos mucho y otros no trabajan tanto. Y los que no trabajan tanto, Las botellas. bueno, hay que salir de ellas. Hay un compromiso del Consejo de Gabinete, lo cual para mí es música para mis oídos, porque en el ministerio, en el MIDA, el ejemplo lo da el ministro Valderrama, pero hay otros funcionarios que por X o Y razón, y muchas veces desgraciadamente agarrándose de leyes especiales, no dan la milla extra, que es lo que requiere ahora mismo el país. El Consejo de Gabinete el martes pasado toma unas medidas de austeridad y una de ellas es la reducción, el compromiso de reducir la planilla estatal, el monto de la planilla en 10%. Además, se suspenden los aumentos de salario a menos que sea por leyes especiales. Entonces hay pasos concretos que ha tomado el gobierno del presidente Cortizo que nosotros con mucho gusto lo vamos a ejecutar. Otra de las medidas, como saben, es establecer un plan de retiro voluntario para aquellos compañeros y compañeras que muchas veces ya están jubilados y por disposición de ellos y por temas, entendemos, de conveniencia económica, se mantienen en sus puestos, pero en el caso del MIDA hay muchas tareas, la mayoría de las tareas nuestras las tenemos que hacer en campo, entonces hay que saber cuándo es oportuno dejar la posición y para eso nosotros trabajaremos por instrucciones del presidente un plan de retiro voluntario para poder compensar en parte toda una vida de servicio de esos compañeros y compañeras del ministerio a la institución. Eso es justo también, pero eso va a oxigenar el sistema. Eso lo conversamos la semana pasada, así que estamos con instrucciones precisas del presidente y del gabinete de ser austeros y de reducir el gasto público. Claro, viceministro, pero eso lo había dicho el presidente en el año 2020 y tuvo que ocurrir lo que estamos viviendo para que el gobierno se diera cuenta que había que tomar medidas de austeridad a pesar de la solicitud del gobierno, o en este caso del presidente mismo en el 2020, de ser austeros por la pandemia. No ocurrió y ya estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ahora, viene el presupuesto para el año 2023, viceministro, y yo quisiera saber de verdad si usted es de los que levantaría la mano en apoyar una reducción drástica del presupuesto de la Asamblea, tal vez en un 50%, en un 60% reducción del gasto o del presupuesto de la Asamblea. ¿Usted estaría a favor de eso? Tomando en cuenta que la Asamblea, como el profesor siempre nos dice, vale 140 millones de dólares. Bueno, yo en términos generales estoy de acuerdo con la política de reducción del gasto en todos los órganos del Estado. A nosotros nos toca trabajar y responder por el órgano ejecutivo. Sin embargo, al tomar Cortizo y su gabinete, sus directores, esta iniciativa, yo espero que sea contagiosa y que podamos beneficiarnos todos en los demás órganos, el órgano judicial y el órgano legislativo. Entendemos que el órgano judicial tiene
necesidades económicas importantes, sobre todo para poder establecer las condiciones necesarias de tener un sistema robusto. Pero estoy seguro que hay oportunidades también de reducir el gasto que al final lo asumimos todos nosotros pagando nuestros impuestos. Yo estoy a favor, en términos generales, de que se haga un esfuerzo, evitar los gastos superfluos, exigir a la gente que trabaje, el que no quiere trabajar, que se vaya para la casa y le damos oportunidad a los miles de panameños que quieren empezar a trabajar. Pero ministro, viceministro, me habló del Poder Judicial. A mí me interesa es la Asamblea Nacional. ¿Usted está de acuerdo en que el presupuesto para el 2023 de la Asamblea Nacional se reduzca en un 50%? Yo no puedo opinar sobre la reducción porcentual de un presupuesto porque no lo conozco. Lo que sí te puedo decir es que estoy de acuerdo que se eviten los gastos superfluos y que se haga una reducción en general y también, por supuesto, que en legislativo del presupuesto del Estado. Bueno. Viceministro, 7:48 minutos. fíjese, aquí me dice un oyente que en particular en las estaciones Delta, las flotas de autos de empresas no reciben el precio preferente si no pagan de contado o con tarjeta de crédito regular. Así no van a dar el combustible a estas empresas. ¿Qué sabe de eso? Bueno, yo no he estado viendo la relación con las compañías que despachan petróleo, combustible, perdón. Puedo anotarlo y preguntar, pero honestamente no tengo conocimiento de esas situaciones. Yo voy a hablar con el equipo de Sí. Luis Oiga. Oliva para... No, yo recibí ese mensaje acá y sí hay que preguntarle creo que sobre todo al Ministerio de Comercio, porque Delta no puede hacer eso porque le dé la gana. Si aquí se ha tomado una decisión de que todos los carros pueden ir a buscar su combustible al precio que ha pactado el gobierno con los manifestantes, todos los carros son todos los carros, incluyendo lo que ellos llaman las flotas que están adscritas a Delta, las empresas que tienen sus flotas. Delta no puede por de su forro decir a quién sí y a quién no. Se están metiendo en un problema innecesario, Delta. Mire, yo le daría el beneficio de la duda a Delta porque todas las petroleras han cooperado con nosotros en este momento. Es una medida quizás un poco incómoda para ellos, pero hemos recibido el apoyo en todo momento y quizás es un incidente aislado, alguien que no tiene la información correcta, sin embargo, con mucho gusto lo voy a reportar para que a través del Ministerio de Comercio hagan las investigaciones respectivas. Bueno. Viceministro, corrupción también es no trabajar y cobrar. Eso pasa con mucha gente dentro de las instituciones de gobierno. Bueno, pasa con algunos, pero también ha pasado estos días con los docentes, maestros y profesores que han estado en huelga, no han dado clases, pero sí han cobrado. Ayer en esas negociaciones se habló de cuándo van a regresar a clases, de si hay alguna forma, que ya el profe dice aquí infinidad de veces que nunca se recupere el tiempo perdido, pero hay alguna forma o alguna fórmula para que ellos puedan recuperar todo este tiempo que los muchachos no han recibido sus clases. ¿Se trató ese tema ayer en esas negociaciones en Veraguas? El tema, ayer hablamos mejor dicho, desde la semana pasada se han hablado 3 temas. El tema del combustible, que fue resuelto anoche a las 9 de la noche, el tema de la canasta básica que estamos trabajando y el tema de la mesa de medicamentos que preside el doctor Sucre y el doctor Lau. No se habló del tema de la huelga, lo que ellos nos dijeron es que se mantienen en huelga. Nosotros estábamos concentrados ayer y durante estas semanas en levantar las medidas de fuerza que estaban impidiendo el libre tránsito. Yo aspiro definitivamente a que los estudiantes, que son los grandes perjudicados de estas acciones, puedan recuperar el tiempo y no vayamos a coartar toda la ilusión que tiene la juventud para poder superarse, para estudiar y aprender
y sobre todo tener claro la gran diferencia y la gran desigualdad que tenemos entre la educación pública y la privada. Esto es un círculo vicioso y yo espero que el gremio de los docentes, su gran mayoría, porque como en todos lados hay políticos y hay intereses en todo, intereses mencionamos políticos, ideológicos inclusive, yo espero que haya la sabiduría de parte de la inmensa cantidad de docentes para poder regresar a sus salones de clase e impartir educación a las generaciones que están deseosas de superarse y de echar para Es adelante. preocupante. Es lamentable y bueno, están algunos que se manifiestan y hacen paros, no cobran, pero los docentes siguen cobrando. Así es. Y es preocupante que no haya sido tema en esas negociaciones de ayer, ¿no? Bueno, es que con el tema del combustible de flor teníamos bastante, y además, como saben, hay varias mesas andando al mismo tiempo. Teníamos la mesa en el Oriente Chiricano, presidida por la ministra de Gobierno. Yo estuve un rato allá y luego estuve en Santiago de Veragua. La situación es complicada porque hay mucha desinformación Sí. que lo que hace es enredar más las cosas. Y, Sin embargo, ayer llegamos a un buen acuerdo a las 9 de la noche. y presumo que la mesa de Ciudad del Saber eso ya no existe, ¿no? No, sí, claro que existe. ¿Sí? Esa mesa, es que al final hay una necesidad de todos, del gobierno, porque no damos para muchas mesas más, pero también de los dirigentes, de poder confluir todos en un lugar, y esa es la idea de la mesa de Ciudad del Saber. Lastimosamente, aunque acudieron gran cantidad de dirigentes en la inauguración que hizo el presidente con el monseñor, al final del día, dos grupos importantes, uno de los que estaba en Santiago, no quisieron participar. Y como ya nosotros veníamos trabajando acá durante la semana, pudimos finalizar exitosamente encabezada la delegación de gobierno por el vicepresidente Carrizo las negociaciones del tema más álgido de los que definimos, que era combustible. Así que esperemos que ahora podamos salir adelante. Ahora en un par de horas tengo la mesa del costo de la vida, de la canasta básica, y también la de medicamentos ha fijado reuniones. Así que esperemos que seguir avanzando en beneficio de todos. Viceministro, abuelo de pájaro, porque a lo mejor la decisión es muy rápida luego de la firma del presidente y el Ejecutivo con respecto a la austeridad y a la reducción de la planilla estatal. Abuelo de pájaro, en ese estudio técnico que se está haciendo desde el ministerio en el cual usted es la subcabeza, ¿cuántas botellas habían o tenían ustedes? Esa es una buena pregunta. Las que hemos encontrado las hemos roto todas. Pero diga el número, ¿Cuántas? más o menos un número, para uno poder entender de qué tamaño es la magnitud del problema. Mira, es que el problema y no es tanto de botellas, porque para que haya una botella tiene que haber alguien que consienta que exista, y ese no es el caso del ministro Valderrama ni del equipo del MIDA. Lo que tenemos no son botellas. Lo que hay, el problema que tiene el ministerio es que hay muchos compañeros y compañeras que están jubilados y ya no tienen la energía ni la salud para salir a hacer faenas en campo, y eso está golpeando el presupuesto del ministerio. Pero yo no diría que son botellas. Las pocas que nos encontramos por ahí ya no existen, y nosotros tampoco hemos consentido nombrar gente que no trabaja. El que quiere trabajar en el MIDA tiene que hacerlo y tiene que fajarse. El gran dolor de cabeza, Gonzalo, son los compañeros que deben jubilarse para darle paso a el famoso relevo generacional dentro del ministerio. Pero necesitan reemplazarlos, viceministro. Bueno, un veterinario que está en una oficina, imagínese, claro que hay que darle oportunidad a un veterinario joven, obviamente.
Porque si hasta también, ahora han trabajado con ellos que van a media marcha o quizás menos, entonces pudieran seguir trabajando si ellos salen sin tener que reemplazarlos. las necesidades, sobre Usted todo quiere técnicas, ¿cómo usted quiere un MIA que no haga trabajo de campo, Flor? Explíqueme eso. No, no, yo ¿Cómo el MIA pregunto, puede ser ¿no? funcionario? No, Espérese, yo le estoy diciendo, ¿cómo el MIA puede trabajar sin trabajo de campo? no, 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 yo le estoy preguntando al viceministro que es el que está allá adentro y sabe cómo es Pero, la cosa. no, bueno, hay gente, y yo también debo hablar, que hay veterinarios que tienen una buena cantidad de años y son mucho más activos que algunos jóvenes. Todo depende de la persona, pero hay otros que por su condición ya de edad o de salud no pueden rendir lo que rindieron en sus años mozos. Entonces lo que queremos es compensar ese servicio y hacer el espacio para la gente. Probablemente hayan posiciones que no se ocupen. De hecho, el doctor Alexander en el MEF, la posición que se va dejando libre es la congela. O sea que no se están haciendo nombramientos nuevos y ahora con lo que estableció el gabinete del presidente de la reducción del 10% de la planilla, cobra más fuerza esa política que ya venía aplicando el doctor Alexander. bueno, 7:58 minutos. Viceministro Roñoni, gracias por habernos atendido, siempre muy gentil. Gracias a ustedes. Hasta la vista. Hasta luego.